Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas con Sandy y no se les olvide suscribirse para más videos. En el día de hoy les voy a enseñar cómo hallar coordenadas en el plano cartesiano a partir de puntos dados. Entonces vamos a ver el ejercicio y nos dice, indique qué movimiento se generó de acuerdo a los dos triángulos que tenemos acá y las coordenadas de los puntos A, E y F. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Solo esas tres coordenadas. Ustedes ya de ahí pueden hallar las otras. Entonces vamos a mirar en este caso. Tenemos nuestro eje de las ordenadas, que es el vertical, tanto positivo como negativo. Y también tenemos el eje horizontal, que es de las abscisas, ¿sí? Tenemos la parte positiva y la parte negativa. Entonces vamos a fijarnos primero en qué movimiento puede generarse. Entonces recordemos que la reflexión, ¿sí?, de acuerdo a su eje de reflexión, siempre tiene que tener una línea en el centro entre las dos figuras, ¿sí? Y va a tener de esa línea hasta la figura, va a tener la misma distancia de lo que tiene que tener en este caso la otra figura. Entonces voy a explicarlo. Si ustedes observan esto, ¿sí?, lo más viable es una reflexión. ¿Por qué? Porque podemos observar que este eje de las abscisas, ¿sí?, este eje que tenemos acá, pasa justo en la mitad de los dos. ¿Por qué? Porque de acá, del eje de reflexión, que lo podemos llamar en este caso, va a tener la misma distancia. ¿Cuánto tiene? Tiene un cuadrito, ¿sí? Es decir, 1 centímetro. Del eje de reflexión hasta el triángulo hay uno. Y si nos fijamos de acá hasta acá, también va a haber un cuadrito. Quiere decir que hay la misma distancia. Y nos fijamos que justo por el centro pasa, en este caso, el eje de reflexión, que se está generando a partir del eje de las abscisas, es decir, de las X. Entonces, podemos decir ya de por sí que es un movimiento de reflexión. ¿Por qué de reflexión? Pues porque pasa por la mitad un eje, una recta, como lo quieran llamar, ¿sí? Y de esa recta al primer triángulo tiene la misma distancia que de ese eje al segundo triángulo, ¿listo? Si no tuvieran la misma distancia, no puede ser, en este caso, reflexión, ¿listo? Entonces, vamos a irnos a hallar el valor de A. Entonces, ¿cuánto vale A? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a revisar dónde está A. Aquí tenemos A. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para poder identificar, en este caso, la coordenada? Pues simplemente voy a colocar un rastrico con punticos que baje hasta el eje X y lo mismo que vaya hasta el eje Y. Entonces, tenemos acá que en X, fíjense que en las abscisas o en el eje X tenemos 4. Entonces recordemos que para dar una coordenada siempre va a ir primero el número de las X, de las abscisas. Entonces abrimos un paréntesis y decimos, el primer número es el de X, en este caso 4 porque ahí cayó la línea. Luego coloco una coma e indico cuál es el otro número en el eje Y, en el vertical. Fijémonos que acá cayó en el cuadro también positivo. Entonces la coordenada de A es 4,4. Y vamos a hallar la coordenada de E. Si nos fijamos, vamos a hacer lo mismo con el rastro. Entonces vamos a mirar la E. Entonces la E, fíjense en que viene desde por acá, de las abscisas, mírenlas. Si viene por acá, y de las X viene por acá arriba, ¿sí la ven? Entonces, si ustedes observan, en el eje X atraviesa en 6. Entonces voy a abrir un paréntesis, recordemos que escribimos primero el valor de X, que en este caso es 6, positivo, y para Y, que es el vertical, fíjense en que este rastrico me indica que es -1. Entonces coloco -1. La coordenada de E es 6, -1. Y la última, que es la F, vamos a ubicar dónde está F, miren a F. Entonces hago también mi rastro desde en este caso el eje X o las abscisas hasta el punto y me doy cuenta que está justo en 4 y lo mismo voy a hacer en el eje Y. Entonces de aquí, fíjense que lo que hago es colocar un rastro y me doy cuenta que del eje X atraviesa en 4. Entonces voy a colocar primero el 4 positivo porque está en la parte positiva y en Y atraviesan el eje Y en -4. Entonces coloco de segundas el -4. Recuerden que primero va X y luego Y.